¿Qué es contexto? La noción del contexto se define de diferentes formas y es compleja en sí misma y en relación con el texto, ya que esta relación no se limita al texto, sino que también va más directamente con los interlocutores y con su situación comunicativa. Con ello, se puede hablar de diferentes formas de contexto. Está la lingüística, la interaccional y la social. Pero para Martínez Dueñas, ¿qué era el contexto? Entonces, él dice que planteó la necesidad de utilizar el término con precisión y especificar la base en la que se parte. Con él sitúan el origen y desarrollo de este concepto dos precisiones importantes para abordarlo, donde la primera es la necesidad de distinguir entre el uso del contexto lingüístico y del contexto situacional, o también se podría decir del uso lingüístico del contexto frente al uso no lingüístico del contexto. La segunda es de contemplar su dimensión en una perspectiva retórica donde además de los componentes de la significación y de la estructura de ambiente, adquiere una relevancia de la intención comunicativa y de su efecto. Según Fauer, en el contexto, afirma que el estudio de la lengua como discurso requiere prestar atención a los participantes en la comunicación y en las acciones que ellos realizan al pronunciar los textos y los contextos dentro de los cuales el discurso es llevado y conecta el texto con el contexto a través de la función interpersonal de la lengua. Él distingue tres tipos de contextos: el contexto de expresión, el contexto de cultura y el contexto de referencia. El contexto de cultura es aquel que se refiere a los valores y costumbres de un grupo social que influye sobre un hecho determinado. Y el contexto de referencia es lo que rodea a un acontecimiento o hecho, es decir, el contexto es el conjunto de circunstancias o situaciones durante un proceso de comunicación donde se encuentra el emisor, el receptor y donde se produce el mensaje. Hola, les voy a compartir el aporte que realizó Lemke con base al contexto. Lemke añade que la estructura de un texto es una estructura de actividad característica de una comunidad, siendo secuencias de opciones dependientes del contexto. Para Lemke, los elementos que constituyen el contexto de la práctica docente y que son indispensables para el aprendizaje son las estructuras de actividad, estrategias de interacción y estrategias de desarrollo temático. Hay estructuras de actividad que solamente nos indican el tipo de acción que puede ocurrir, pero no su función o propósito, como el diálogo y el monólogo. Y también hay actividades solo funcionales que se pueden llevar a cabo a partir de varias estructuras de actividad. Como por ejemplo el repaso puede hacerse a través del diálogo, del monólogo del profesor o por un cuestionario. Holiday, McIntosh y Stevens utilizan una teórica fórmula para dar ejemplo de los factores situacionales que determinan el texto. Las tres categorías que conforman esta fórmula son el modo, el campo y el tenor. Campo hace referencia a la acción social o al tema que se está manejando y que está generando el texto, incluyendo las intenciones o propósitos que tenga el hablante o el escritor. Es decir, que campo es el contenido o el área de interés central de la situación. Tenor es la relación entre los participantes que ejercen la comunicación y su tipo de interacción. Esta puede abarcar una relación íntima, muy formal, informal, permanente o temporal, por lo que el tenor puede ser definido como el ambiente personal del texto y es importante para el estudio de la conversación. El modo es usado como canal de comunicación, la manera en la cual el contenido es comunicado. Este puede ser hablado, escrito, improvisado, preparado, etc. Al mismo modo, hace referencia al género o modo retórico del texto, como persuasivo, narrativo, didáctico, etc. Todo ello influirá en la organización del texto, su vocabulario y su gramática, de manera que trata de la función del texto en el evento comunicativo.
Estas categorías, campo, tenor y modo, son más determinantes del texto que incluyentes en el texto y constituyen el registro con unos determinados rasgos lingüísticos asociados a unos determinados rasgos situacionales. El género o el modo retórico es también un vocabulario o cómo uno organiza su lengua para hablar. El registro pues es el campo, el tenor y el modo que conectan ese registro y permiten variar la lengua. También para él destacó 3 funciones muy importantes, que fue la función conceptual, que consiste en la expresión de contenido. Es como una raíz de las experiencias, se puede comunicar al mundo interior o en lo físico, puede hablar de las experiencias que ha tenido en un mundo y las quiere compartir con esa persona que no ha vivido allá. Y la función interpersonal, también que es expresando sentimientos y actitudes. Es como la entonación y cómo uno se quiere comunicar con las demás personas. Y la función textual es dar al texto significado, organización, continuidad y formación y énfasis en un tema específico. Halliday establece metafunciones del lenguaje en un contexto social, que constituyen 3 funciones interviniendo en el sistema lingüístico del texto. Función conceptual es la expresión del contenido. Función interpersonal es el uso de la lengua para interactuar con otros. Función textual es el uso de los recursos que la lengua posee para crear textos. Estas fueron las 3 funciones que estableció Halliday. Muchas gracias. Buenos compañeros, hoy les vengo a hablar sobre Van Dijk. Bueno, primero que todo, ¿quién fue Van Dijk? Ese personaje es uno de los fundadores del análisis crítico del discurso. Aparte de eso, fue un gran fundador y editor pues, de varias revistas que son de suma importancia, como lo es Discursos Estudios. ¿Qué es un contexto según Van Dijk? Bueno, los contextos son caracterizados por Van Dijk como constructos mentales pues que a través de los cuales los interlocutores y los analistas pueden reconocer experiencias, percepciones, diferentes puntos de vista, conocimientos y emociones. Bueno, ¿cuál es la estructura de un contexto? Bueno, en esta se necesitan al menos 2 personas, un agente real y la otra un agente posible, pues en este caso puede ser un hablante y un oyente. ¿Cuál es la importancia de la medida de nuestro contexto? Bueno, esto es fundamental, pues porque a través de ellos entender los diferentes significados que tiene una palabra. Un ejemplo de esto es cuando vamos de paseo a otro lado, pues que nos dicen palabras distintas pero que significan lo mismo. Y pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias.